Saludos jóvenes, en esta oportunidad estaremos trabajando con las medidas de dispersión. Este es el capítulo 5. Aquí vemos una fotografía de estudiantes que han sido premiados por su rendimiento académico. Para introducir este tema iremos a la página 120 y aquí tenemos, un problema que nos va a servir de introducción a las medidas de dispersión. Y el problema dice así: se entregará una laptop, una tablet, una calculadora gráfica y una mochila a los estudiantes con los mejores promedios en una clase. Al final del curso, el profesor observa que 4 alumnos están empatados con el mismo promedio, 95 puntos. Dado que tienen el mismo promedio, debe buscarse alguna manera no aleatoria para asignar los premios. El maestro evalúa la consistencia en las calificaciones y de esta manera entregar los premios de tal modo que el primer lugar lo obtenga el alumno con menor variabilidad en sus calificaciones. ¿Cómo debe el maestro distribuir los premios? Y aquí vemos que tenemos 4 estudiantes. Tenemos 4 estudiantes A, B, C y D. Y tenemos el periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Y aquí luego tenemos el promedio de los 4 estudiantes. Y el detalle es que los 4 estudiantes han obtenido la mayor calificación, pero los 4 tienen el mismo promedio. Entonces queremos distribuir esos premios, pero con el promedio no es suficiente para poder distribuir los premios, ya que tienen el mismo promedio. Entonces vamos a ver cómo las medidas de dispersión nos pueden ayudar para distribuir estos premios. Bien, para hacer esto vamos a ver la estabilidad de las calificaciones de los 4 estudiantes. Y aquí tenemos un diagrama de puntos para la calificación de los estudiantes. Tenemos aquí el estudiante A. Fíjense que saca 90, 94, 96 y 100 para un promedio de 95 puntos. Entonces, el promedio de 95 puntos, sin embargo, las 4 calificaciones se distribuyen de esta manera. Podemos ver ahí qué tan cerca o qué tan lejos están los puntos morados con respecto a 95. El estudiante B, observamos su comportamiento de C por igual y el D por igual. Y tenemos 2 preguntas aquí. Dice, ¿cuál de los estudiantes parece tener menor variación en sus calificaciones con relación a la media? Si observamos los puntos morados que están más cerca alrededor de la media, es el estudiante D. ¿Qué significa eso? Que ese estudiante tiene menor variación en sus calificaciones. Entonces, ¿cuál de los estudiantes parece tener menor variación? Bueno, el estudiante D es el que parece tener menos variación en sus calificaciones. Y luego la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de los estudiantes parece tener mayor variación en sus calificaciones con respecto a la media? Bueno, en este caso sería la C. El estudiante C. Ese sería el estudiante que tiene mayor variación en sus calificaciones, porque vemos que los puntos son de 90 y 100. Bien, ahora vamos a ver un método analítico para poder determinar la variación de los estudiantes. Pero antes de esto veremos la importancia de la medida de dispersión. Las medidas de dispersión nos proporcionan información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de nuestra medida de tendencia central. Si los datos se encuentran muy dispersos, la posición central es menos representativa de los datos como un todo, que cuando estos se agrupan más alrededor de la media. Pensemos, por ejemplo, cuando yo les decía a ustedes, si buscamos el promedio de su salario con el promedio del salario del gobernador del Banco Central, usted ganaría mucho dinero. Pero esa cantidad de dinero, ese promedio no lo representa usted. ¿Por qué? Porque la dispersión es grande. Entonces, cuando la dispersión o cuando la variación es grande,
significa que la media es menos representativa. Cuando la variación es menor, la media es más representativa. Si un estudiante, por ejemplo, en la calificación de 95 puntos que tienen los 4, tiene una desviación estándar de 2 dígitos y otro tiene de 1 dígito, significa que el que tiene la desviación estándar de 1 dígito tiene menor variación y por ende es un estudiante más estable que aquel que tiene 2 dígitos como desviación estándar. Bien, las principales medidas de dispersión son el rango intercuartil, rango semi-intercuartil o desviación intercuartílica, desviación media, variación, desviación estándar. Sin embargo, las que son más importantes y donde nos vamos a detener más es en la E y en la F, varianza y desviación estándar. La desviación estándar es un promedio, dice por aquí, de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. También se puede definir como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es la medida de variación más importante y útil. La desviación estándar se puede calcular como la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia entre cada valor y el promedio elevado al cuadrado, todo dividido entre n. Esto es si se trata de una población. Si el caso es una muestra, entonces es similar el proceso, pero en vez de dividirlo entre n, se divide entre n-1 al final. Y si es una varianza, pues entonces solamente debemos elevar al cuadrado el resultado de la desviación estándar. Y si es la varianza de una muestra, lo mismo, pero para la desviación estándar de una muestra se eleva al cuadrado. Vamos a ilustrarlo con el ejemplo que ya nosotros vimos anteriormente. Bien, vamos a calcular la desviación estándar del alumno A. Recuerde que son 4 alumnos, A, B, C y D. Entonces, lo primero que debemos hacer para buscar la desviación estándar es buscar la media. Y ya sabemos que la media se obtiene sumando los datos y dividiéndolo entre 4. Esto nos da 95 puntos. Segundo paso, vamos a buscar la desviación estándar. Vamos a colocar raíz cuadrada y luego colocamos entre paréntesis 100 menos 95. ¿De dónde sale 100? Del primer dato que tenemos aquí, 100. Y el 95 es el promedio, entonces 100 menos 95 elevado al cuadrado, más 90 menos 95 elevado al cuadrado, más 94 menos 95 elevado al cuadrado, más 96 menos 95 elevado al cuadrado, y dividido entre 4. Si nosotros restamos 100 menos 95 nos da 5, y 5 al cuadrado nos da 25. Luego, si restamos 90 menos 95 nos da menos 5, pero cuando yo lo elevo al cuadrado me da positivo 25. 94 menos 95 nos da negativo 1, pero elevado al cuadrado nos da 1. 96 menos 95 nos da 1 y 1 al cuadrado nos da 1. Al sumar 25 más 25 más 1 más 1 nos da 52 entre 4. Y la raíz de 13, que es resultado de 52 menos 4, la raíz de 52 entre 4 es lo mismo que la raíz de 13, ya que 52 entre 4 nos da 13. Entonces, eso nos va a dar un resultado de 3.6. ¿Qué significa el 3.6? Que el estudiante A obtuvo una nota de 95 puntos y tuvo una desviación estándar de 3.6 unidades alrededor de la media 95. Quiere decir que es un estudiante que obtuvo una desviación estándar relativamente baja. Pero para poder comparar con los demás, necesitamos buscar también la desviación estándar. Bien, para el estudiante B, ustedes van a hacer el procedimiento como lo hicimos para el estudiante A. Y también para el estudiante C y para el estudiante D. Al final, cuando termine, entonces ustedes van a colocar aquí
Los estudiantes A, B, C y D van a poner la media de encontrada y la desviación estándar encontrada. De acuerdo a la desviación estándar, usted va a colocar los premios. El primer premio, ¿quién se lo va a llevar? Quien tenga la menor variación, quien tenga la menor desviación estándar. El estudiante 2 va a obtener aquel estudiante que obtuvo la segunda menor desviación estándar y así sucesivamente. Bien, entonces jóvenes, el ejercicio número 5.1 nos dice: para el siguiente conjunto de datos muestrales, calcule la desviación estándar. Y aquí tenemos los datos muestrales 6, 2, 8, 5, 5, 4. Bueno, ¿qué ustedes van a hacer ahí? Van a calcular la media, luego van a calcular la desviación estándar. Pero recuerden que en este caso, en vez de dividir entre n, ahora hay que dividir entre n menos 1. Es decir, a la n usted le va a restar el 1 de abajo. Esa es la única diferencia, todo lo demás es lo mismo. Y en la página 125 tenemos el uso de la calculadora científica para calcular la media y la desviación estándar de una población o de una muestra. Aquí yo describo los pasos que ustedes deben dar para calcular la media y la desviación estándar utilizando ese tipo de calculadora. Pero esto no es tan relevante porque, bueno, si usted tiene la calculadora sí lo puede hacer ahí en la calculadora, pero también se puede hacer en Excel. Aquí yo le iba a mostrar un video de cómo se hacía en la calculadora, pero lo vamos a obviar. Y esta parte sí vamos a hacer un video y le voy a poner desviación estándar usando Excel. Y aquí vamos a calcular la desviación estándar de los 4 estudiantes que estuvimos viendo en el ejemplo anterior. Y vamos a calcular la media y la desviación estándar, que ustedes la pueden ver aquí. Esa desviación estándar tiene que ser igual a la que le dio arriba a ustedes. Ese video estará colgado en su plataforma también. También vamos a crear un video con el ejercicio que está en la página 127, 3.9 específicamente. Y aquí vamos a hacer lo mismo para calcular. Dice acá, una universidad nacional tiene un programa de becas para estudiar educación en el área de matemática. Para este propósito se elige un estudiante, un alumno o una alumna de nivel secundario de cada centro educativo perteneciente al distrito escolar 0804. El beneficiario debe tener el mayor índice académico en la asignatura de matemática. A continuación se dan las evaluaciones de los 20 estudiantes de sexto A en dicha materia. Del Liceo Mauricio Rubio. Usando la herramienta de Excel, complete el cuadro. ¿Cuál estudiante usted elegiría para darle la beca? Suponga que no se tiene ninguna otra información que se le suministra en este cuadro evaluativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular esto utilizando Excel, pero ya eso lo haré en un video aparte. Pues nada, chicos, eso es por el momento. Bueno, me faltaba que en este caso también, si los datos aparecen en una distribución de frecuencia, utilizamos esta fórmula que son muy similares a las anteriores, lo único que se le agrega la letra F. Pero para datos que son que están en una distribución de frecuencia, realmente calcular la desviación estándar es tedioso y encima de eso no es tan relevante tampoco. Así que las distribuciones de frecuencia o los cálculos para las distribuciones de frecuencia de la desviación estándar lo vamos a obviar. También este de la página 130 será obviado. Bien, en el siguiente video vamos a hablar acerca de la importancia de la desviación estándar y también del uso del coeficiente de variación. Bueno, pues lo dejo hasta aquí y en el siguiente video estaremos hablando de esta parte. Hasta la próxima.